del ego al corazón. Cuando entramos a la etapa 2 del proceso de transformación del ego al corazón, somos enfrentados al dolor interno, a nuestro miedo, y somos invitados a mirarlo con comprensión y aceptación. Luego de volvernos conscientes de nuestro dolor y miedo interno, podemos ir primero a través de un periodo de autocrítica en el cual podemos desarrollar comportamientos destructivos. Puede parecer que estamos yendo hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. En este punto estamos en la zona peligrosa, el territorio no humano entre el ego y el corazón. Sabemos que tenemos que salirnos de lo viejo, pero todavía no podemos realmente abrazar lo nuevo. Por lo tanto, quedamos enganchados con la desconfianza en nosotros mismos y la autocrítica. El punto de inflexión es cuando dejamos de juzgarnos a nosotros mismos, por lo menos por un rato. Solo cuando estamos preparados para mirarnos a nosotros mismos con una actitud de interés y apertura, es que entramos a la realidad de la conciencia basada en el corazón. Antes de eso, estamos meramente comparándonos con un modelo artificial o ideal que la mayoría de las veces es insuficiente. Nosotros nos golpeteamos con esto y luego tratamos otra vez de introducirnos por la fuerza en aquel modelo que creamos para nosotros mismos en nuestra cabeza. Esta clase de perfeccionismo es un arma asesina. Es totalmente lo opuesto al amor. Pues el amor verdaderamente no compara. Nunca quiere forzarnos a algo o cambiarnos en ningún modo. El amor no tiene ojos para lo que debería ser. La verdadera categoría de debería es ausencia de la conciencia del corazón. Visto desde el corazón, las categorías morales siempre son modos de interpretar o dividir la realidad. Hay ideas en nuestras mentes que pueden diferir mucho de una mente a otra. La verdadera necesidad de establecer modelos y definir lo bueno es el precursor del conflicto humano y de la guerra. No son tanto las ideas como la necesidad implícita de control y dirección lo que causa agresión y conflicto. Los ideales políticos, personales o espirituales, los estándares de salud, belleza y sanidad, todos nos proveen de modelos de cómo deberían ser las cosas o de cómo nosotros deberíamos comportarnos. Todos ellos tratan de fijar y definir qué es bueno, pero el amor no está interesado en definir lo bueno. No está interesado en las ideas, sino en la realidad. El amor se vuelca hacia lo que es real. El corazón está interesado en todo lo que es, en cada expresión real de nosotros. Las destructivas y las constructivas. Él simplemente toma nota. Él simplemente está ahí, rodeándonos con su presencia, si se lo permitimos. Si nos abrimos a la realidad del amor, la realidad del corazón, nos liberaremos del juicio. Aceptaremos quienes somos en este momento. Nos daremos cuenta de que somos quienes somos a causa de una multiplicidad de razones, las cuales ahora estamos yendo a investigar y a explorar. Cuando llega este momento es una gran bendición para el alma. Ahora somos capaces de sanarnos a nosotros mismos. Caeremos en la autocrítica de tiempo en tiempo, pero ahora tenemos una memoria consciente de cómo se siente el amor. Y en cuanto la tengamos, volveremos a encontrarla otra vez.
porque ya hemos saboreado el dulce perfume del hogar nuevamente. Ya hemos entrado en contacto más cercano con nosotros mismos. Estamos teniendo una visión más cercana de nuestro equipaje del pasado. Estamos reviviendo otra vez memorias dolorosas, memorias de esta vida, tal vez memorias de vidas pasadas. El bagaje psicológico que cargamos de todos nuestros tiempos de vida, completamente en el presente, constituye nuestra identidad actual. Podemos mirar este equipaje como una valija llena de vestimentas. Hemos jugado muchos roles en el pasado, hemos asumido muchas actitudes, exactamente como piezas de vestir. Hemos creído tan fuertemente en algunos de estos roles que llegamos a considerarlos como parte de nuestra identidad. Este soy yo. Sin embargo, cuando verdaderamente investigamos qué tienen que ver con nosotros estos roles, descubriremos que nosotros no somos esos roles. No somos los roles psicológicos o identidades que asumimos. No somos nuestras vestimentas. Hemos empleado estos roles por una necesidad de experiencia sentida por el alma. El alma se deleita en todas las experiencias porque ellas son parte del proceso de aprendizaje que ella misma se ha comprometido a llevar adelante. Considerándolo de este modo, todas las experiencias son útiles y valiosas. Cuando miramos más de cerca nuestros roles o identidades, enseguida observamos que ha habido dolorosas, incluso traumáticas, experiencias en nuestro pasado, las cuales aún están adheridas a nosotros. Parece que fuéramos incapaces de dejarlas ir. Han pasado a ser como una segunda piel, una piel en lugar de una mera vestimenta. Aquellos son los elementos difíciles en nuestro pasado, las piezas que ahora nos retienen de vivir verdaderamente y de disfrutar la vida. Nos hemos identificado mucho con estas partes que nosotros pensamos que somos nosotros. Debido a esto, pensamos que somos una víctima y de ello extraemos una conclusión negativa acerca de la vida. Pero estas conclusiones no consideran la vida como tal, solo consideran las partes traumáticas en la conciencia de nuestra alma. Esta es la parte que ahora necesita sanación. Haremos esto entrando al pasado otra vez, pero con la conciencia más amorosa y prudente que jamás hayamos tenido. Sanaremos episodios del pasado rodeándolos con nuestra conciencia presente. A través de reexperimentarlos en el presente, desde un foco centrado en el corazón, dejaremos ir las partes traumáticas de nuestro pasado. El trauma ocurre cuando experimentamos una gran pérdida, dolor o maldad y no podemos comprender por qué sucede. Todos nosotros hemos experimentado el trauma en muchas de nuestras vidas. De hecho, la conciencia del alma durante la etapa del ego es traumatizada desde el comienzo. Hay una pérdida de unidad que ella recuerda y no comprende. Cuando volvemos al evento traumático original a través de la imaginación y lo encerramos con la conciencia del corazón, estamos reemplazando su respuesta original a ese evento. Lo sacamos del horror y la incredulidad, simplemente observando lo que sucede. Observamos lo que sucedió y este acto verdadero crea espacio para la comprensión.
espacio para la comprensión espiritual de lo que en realidad sucedió en ese evento. Cuando este espacio está presente, nosotros volvemos a ser maestros de su realidad otra vez. Ahora somos capaces de llegar a una aceptación del episodio completo, ya que comprendemos desde el corazón que hay significado y propósito en cada cosa que sucede. Podemos sentir desde el corazón que un elemento de libre elección está presente en todo lo que ocurre, y entonces desarrollamos una aceptación de nuestra propia responsabilidad por el evento. Cuando aceptamos nuestra propia responsabilidad, somos libres de seguir rumbo. Es solo cuando nos relacionamos con nuestras identidades pasadas como un actor en sus roles que somos libres de ir a cualquier lugar que querramos. Entonces somos libres de entrar a la conciencia basada en el corazón. No sostenemos más ningún aspecto de lo que hemos sido en el pasado, víctima o agresor, hombre o mujer, blanco o negro, pobre o rico, etc. Cuando podemos jugar con los aspectos de la dualidad y simplemente podemos usarlo siempre que nos traiga alegría y creatividad, habremos alcanzado el significado de la vida en la tierra. Experimentaremos mucha felicidad y una clase de regreso al hogar. Esto es porque nosotros estamos en contacto con la conciencia subyacente a los diferentes roles e identidades. Tocamos base con nuestra propia conciencia divina otra vez, la comprensión de que todo es uno, la realidad del amor. Vamos a practicar 2 ejercicios que pueden ayudarnos a entrar en contacto con aquella corriente de unidad, aquella corriente de conciencia divina, que es la corriente oculta de todo lo que experimentamos. Primer ejercicio. ¿Qué características psicológicas que consideras bastante como una parte tuya causan en ti la mayoría de los problemas en tu vida? Nombra 2 de tales características. Ahora, enfócate en los opuestos de esas características. Por ejemplo, si te enfocaste en la impaciencia o inseguridad, ahora enfócate en sus contrapartes, paciencia y confianza en ti mismo. Siente la energía de estas características por un momento. Ve adentro y busca estas energías dentro de ti. Nombra 3 ejemplos en tu propia vida en las cuales exhibiste estas características positivas. Ahora estás en contacto con estas características positivas. Permite a estas energías fluir a través de ti y siente cómo te equilibran. Segundo ejercicio. Relájate y permite a tu imaginación viajar atrás hacia un momento en el cual te sentiste muy feliz. Toma la primera cosa que entre a tu mente. Siente la felicidad nuevamente. Ahora ve a un momento en el cual te sentiste extremadamente infeliz. Siente la esencia de lo que sentiste entonces. Date cuenta de lo que es común a ambas experiencias. Siente lo que es igual en ambos momentos. Estos ejercicios están pensados para que nos demos cuenta de la conciencia subyacente
del nosotros siempre presente en todas nuestras experiencias. Este recipiente siempre presente de conciencia, el transportador de nuestras experiencias, es el nosotros divino. Es nuestra entrada a una realidad más allá de la dualidad, la realidad del corazón.